Bien, amados hermanos, hoy 19 de febrero vamos a continuar con el estudio. Estamos estudiando los distintivos de una iglesia bautista reformada. Y hoy vamos a iniciar con el estudio de un distintivo más que es conocido como la vigencia de la ley moral de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Y seguramente, amados hermanos, que hay cierta duda, confusión alrededor de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Y nuestro propósito, el propósito que tiene este estudio, el comienzo de este día y por las siguientes semanas, es que podamos pues entender este tema como un distintivo nuestro. Un distintivo también que nos caracteriza de ser bautistas reformados. Eso es importante, uno de los distintivos principales, podríamos decirlo así, que pues tiene la iglesia bautista reformada. Así que hermanos, antes de entrar en profundidad, ver estos temas en cuanto a la ley moral, amados hermanos, el día de hoy vamos a ver aspectos introductorios. Hoy no vamos a entrar de lleno en la ley moral, como ya les dije, pero vamos a ver algunos aspectos introductorios para un correcto entendimiento de la ley moral de Dios. Es un asunto crucial, amados hermanos, para el pueblo de Dios. Es un asunto importante para nuestra iglesia, así que hermanos, gocémonos del Señor, de su revelación y de su exposición también de su palabra en esta noche. Así que hermanos, quisiera comenzar diciendo, y esto es importante que entendamos hermanos, todos los días nosotros nos vemos expuestos a tomar decisiones en la vida. Todos los días tenemos que tomar decisiones desde la decisión de si levantarnos de la cama o no, hasta la decisión de qué, acostarnos a descansar o no. Es decir, todo el día, amados hermanos, estamos continuamente tomando decisiones. Y algunas de estas decisiones tienen, sí o sí, amados hermanos, un peso moral. De hecho, en la mañana, al preguntarnos, por ejemplo, ¿me levanto para trabajar? Ya tiene un peso moral. Porque el Señor nos manda que trabajemos, ¿verdad? Ahora, los domingos, al levantarnos y decir, hoy es el día del Señor, ¿me congregaré? También tiene un peso moral, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, va a ser importante revisar el tema de la moralidad con respecto a la ley moral de Dios. Nos corresponde porque todos los días estamos tomando decisiones, muchas de ellas con una gran carga moral. Y es por eso la ley moral es crucial en la vida de la iglesia, en la vida de cada creyente, amados hermanos. Y no solamente en los creyentes, aún en los impíos, aquellos que no conocen al Señor. Como hoy vamos a ver aspectos introductorios, vamos a aclarar algunos asuntos que pudieran ayudarle a entender mejor la ley moral. Y corregir también, hermanos, tal vez algunos falsos conceptos en cuanto a la ley moral. Hermanos, hoy es muy común hablar de moralidades. Es muy común, hermanos. Se habla, por ejemplo, de la moral cristiana, también se habla de una moral musulmana, también se habla de la moral hindú, se habla de la moral judía, y eso nos está comunicando algo, hermanos, que en nuestra sociedad hay distintas moralidades. Para el pensar del hombre hay distintas moralidades. Esa es la idea que se comunica, hermanos. ¿Por qué hoy hay la idea de distintas moralidades? Porque hoy la moral se define así, hermanos. La moral se define hoy, y estoy tomando una definición de un filósofo peruano, no es creyente, Miguel Guzzi. Él dice de la siguiente manera, él define de la siguiente manera la moral. La moral son normas específicas que rigen la conducta de los miembros de un grupo.
Con base en esa definición, hermanos, es correcto hablar de moralidad cristiana porque es un grupo, moralidad musulmana porque es otro grupo, moralidad judía también porque es otro grupo, y así podemos ver muchas moralidades que hay en nuestra sociedad. Cada grupo tiene sus propias normas específicas que rigen su conducta. Y desde este punto de vista, amados hermanos, no todas las moralidades son iguales. En esta definición hay una parte que podríamos decir que es correcta. Cuando hablamos de moral, siempre estamos pensando que hay normas que rigen la conducta de los individuos. Eso es lo que usted y yo podemos tener en mente cuando hablamos de moral. Estamos hablando de qué? De que hay normas, hay reglas, hay mandamientos que rigen la conducta de los individuos. O sea, que hay una parte de verdad en esta definición que hemos visto. Pero tenemos también un problema con otra parte de esta definición, hermanos, porque es incorrecta. En la sección de los miembros de un grupo, ¿por qué? Porque, como decía, cuando en la definición se introduce el grupo, ya no nos está diciendo que puede haber varias moralidades según el grupo de individuos. Por eso se diferencian también, hermanos, como nuestra sociedad piensa, pues la moralidad cristiana es distinta, la moralidad hindú es distinta, o la moralidad pues, budista es distinta. Y esto para nosotros, como cristianos, debería, amados hermanos, ser un tema de reflexión y de análisis. Porque como vamos a ver, para nosotros solamente hay una moralidad válida y que rige a toda la humanidad. Y esto es importante entender, hermanos. Así que, hermanos, cuando nuestra sociedad piensa que hay varias moralidades, se está reflejando que la sociedad está buscando ¿qué? La independencia de ¿quién? De Dios. ¿Para qué? Para establecer su propia moralidad. Si algo nos ha enseñado la filosofía en cuanto a la moral, amados hermanos, es que cuando el hombre busca la independencia moral de Dios, lo logra ¿cómo? Alejándose de Dios, o en otras palabras, como hablan filosóficamente, matando a Dios. No se puede lograr filosóficamente hablando la independencia moral de Dios sin primero no se mata a Dios. Por eso, amados hermanos, hombres como Nietzsche o como Jean-Paul Sartre mataron a Dios en sus discursos porque entendieron que si no mataban a Dios, nunca iban a lograr la autonomía moral. Eso nos está diciendo algo interesante, hermanos. Y es que se reconoce que la existencia de Dios obligatoriamente implica una moral soberana. Por eso es mejor matar a Dios y establecer sus propios principios. Ahora, hermanos, estoy hablando con el término muerte de Dios. Sabemos que nadie puede matar a Dios. Tenemos un Dios vivo. Es una expresión filosófica, absurda sí, tonta sí, pero por absurda y tonta que parezca, hermanos, es la única manera en que una persona, por lo menos en su conciencia, puede librarse de la moralidad de Dios. ¿Librarse hasta cuándo? Eso es real, hermanos. Hasta el día en que tenga pues que enfrentarse ante Él en un juicio, ahí va a entender que Dios no ha muerto, hermanos. Así que, hermanos, por eso este asunto de la moral y de la ley moral debe quedar muy clarificado en nuestra iglesia, hermanos, en cada una de nuestras mentes, en nuestros corazones. Y hermanos, quisiera compartirles de cómo hoy día nuestra sociedad construye las moralidades. Es un proceso muy curioso cómo se construye hoy la moralidad en nuestra sociedad, hermanos. Hay un concepto que utilizan, moralidad estadística. Estamos tocando el día de hoy, amados hermanos, temas introductorios, como dice, aspectos introductorios. Es una introducción para poder comprender lo que vamos a estudiar cada jueves de las siguientes semanas, hermanos.
Cuando usted escuche moralidad estadística, en algún momento va a escuchar, hermanos, nos estamos refiriendo a cómo hoy nuestras sociedades constituyen la moralidad o cómo se construyen las diferentes moralidades. Por eso, hermanos, veamos la moral en nuestras sociedades. El proceso de una moralidad estadística y al ir presentando este orden, amados hermanos, usted se va a dar cuenta por qué lo conocen como moralidad estadística. Nuestra sociedad o nuestras sociedades, amados hermanos, hoy en día establecen la moralidad comenzando por estadísticamente mirar un patrón de conducta en el hombre. Primer punto que ellos toman es la siguiente. Cuando un patrón de conducta en la sociedad es generalizado, y esto se evalúa a través de las estadísticas, por eso se conoce como moralidad estadística. Es decir, la moralidad depende de las estadísticas. Es así como se plantea hoy en nuestras sociedades. Si la estadística nos dice que hay un patrón de conducta generalizado en todos los hombres, entonces se concluye que ese patrón es normal. Y una vez que se concluye que algo es normal en la sociedad, entonces la moralidad estadística o el proceso de la moralidad estadística nos dice que todo, por eso dice en el segundo punto, lo que es normal entre los hombres es humano. Y por lo tanto, es bueno. Ya vemos dos puntos, hermanos. El primero, vimos cuando un patrón de conducta en la sociedad es generalizado, que dicen que es normal. El segundo punto que ellos toman, lo que es normal entre los hombres es humano y por lo tanto es bueno. Y una vez que se ha establecido, hermanos, que un patrón de conducta es bueno, entonces ahí es donde se genera el estándar de moralidad. Es decir, punto 3, lo que es bueno entre los hombres genera un estándar de moralidad. Un estándar de moralidad. Ahora, ¿qué ocurre en este punto de la moralidad estadística? Que todo lo que no se ajuste a este estándar de moralidad, ¿en qué estatus queda? En algo anormal, inhumano y negativo. Estos puntos, para poder entender mucho mejor, amados hermanos, voy a tomar un ejemplo. Vamos a usar el proceso de la moralidad estadística con el ejemplo de las relaciones prematrimoniales, o sea, relaciones sexuales antes del matrimonio. En otras palabras, pues como nosotros lo conocemos como el pecado de fornicación. Primero, si se comprueba que las relaciones sexuales antes del matrimonio son un patrón de conducta generalizado, ¿qué se concluye, hermanos? Que es normal. Segundo, si es normal, debe ser muy humano tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y por lo tanto, entonces, ¿qué? Concluyen que es bueno. Y tercero, si tener relaciones sexuales antes del matrimonio es bueno, es humano, entonces que se va estableciendo poco a poco en un estándar de moralidad. Esa es la manera, amados hermanos, cómo se forma la moralidad en nuestra sociedad en estos tiempos. Pero, ¿qué quedó por fuera de este estándar de la moralidad? La castidad. Que eso nos enseña las escrituras, la castidad. ¿Y cómo empieza a ver la sociedad en cuanto a la castidad? Como algo anormal, inhumano y negativo. ¿Y se dan cuenta, hermanos? Cómo nuestras sociedades van construyendo la moralidad por estadística. La estadística nos dice que, pues, al final, al cabo, hermanos, a nuestro entender, por la luz de las escrituras,
que al humano, al ser humano, tanto varón como mujer, le gusta el pecado. Esa es la realidad, hermanos. Pero Dios ha descrito, hermanos, la condición del ser humano y su inclinación natural desde la caída de Adán en toda la humanidad. Por eso es que la moralidad no se puede construir a partir de los hombres, a partir de lo que para nosotros es generalizado. La moralidad, hermanos, tiene que venir de fuera, tiene que darla un legislador soberano. En conclusión, hermanos, en esta introducción, este tipo de moralidad estadística es una moral antropocéntrica, no teocéntrica. O sea, es una centrada ¿en quién? En el hombre. Cuando hablamos de antropocéntrico, hermanos, entiendan que estamos diciendo que cualquier situación, cualquier concepto o algo que podemos ver está centrado en el hombre. Esa moralidad estadística pues está centrado en el hombre, hermanos. Está pues definida, ¿por qué? Por la especulación, está definida por la conveniencia práctica, lo que nos es más práctico. De esa manera pues van formando sus moralidades en las sociedades, hermanos. Pero la ley moral de Dios nos enseña, amados hermanos, que así como se construye la moralidad, es por la ley. Es el Dios soberano y Él ha dictaminado la verdadera moral que obliga a todo el mundo, hermanos. Eso es importante. Nosotros como creyentes creemos que hay una sola moralidad, la cual Dios ha dictaminado, y es la verdadera moral. Aunque la sociedad, como está muerto en sus delitos y pecados, van a tratar de que lo que es bueno, decir que es malo, y lo que es malo van a decir que es bueno. Con estos aspectos que hemos visto, como la moralidad estadística, hermanos, pues, ¿no? Con ese ejemplo que hemos visto, nos clarifica, hermanos. Esa es la manera que ahora, pues, la sociedad van formando sus moralidades. Por eso, hermanos, ahora quiero que vayamos a Daniel capítulo 4, porque lo primero que quiero que veamos en cuanto a la ley moral es que la ley moral y la doctrina de la soberanía de Dios son doctrinas inseparables. En matemáticas aprendimos, amados hermanos, un concepto que es de la proporcionalidad. El concepto de la proporcionalidad nos dice que dos valores son directamente proporcionales cuando al crecer uno, crece el otro. O inversamente proporcionales cuando el crecimiento de uno es la disminución del otro. Y podríamos decirlo en términos matemáticos, hermanos, que la ley moral y la doctrina de la soberanía de Dios son doctrinas directamente proporcionales. Quitas a una y afectas la otra. Exaltas a una y exaltas la otra. Y lo que quiero decir es que es propio de un Dios soberano que, hermanos, dar leyes que sean obligatoriamente de cumplimiento. ¿Por qué? Porque está bajo este poder soberano de nuestro Dios. Quitas la ley moral, afectas la doctrina de la soberanía de Dios. Amas la doctrina de la soberanía de Dios y por tanto tienes que amar la ley moral de Dios. Son doctrinas, amados hermanos, directamente proporcionales. Leamos lo que nos dice, por ejemplo, Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Noten, hermanos, que que este pasaje es una declaración de la soberanía de Dios. Y esta soberanía se extiende a todo lo que está en los cielos y a todo lo que está en la tierra. Entonces, hermanos, la ley moral
Es una doctrina que nos enseña que Dios soberanamente rige la vida de su creación y todos sus sucesos. Y como vamos a ver, hermanos, lo hace a través de la ley moral también. Así que, hermanos, cuando hablamos de la ley moral, estamos reconociendo que hay un Dios soberano y como Dios soberano es un Dios legislador, y como Dios legislador, pues tiene que haber un código de leyes obligatorios para que los habitantes de la tierra la cumplan. Entonces, hermanos, claramente podemos entender que son dos doctrinas que no pueden separarse, son inseparables. Así que, hermanos, lo primero que quiero que veamos bajo este encabezado de la ley moral y de la soberanía son doctrinas inseparables, es que revisemos cómo la ley moral y la soberanía de Dios actúa sobre los impíos. Sobre los impíos. Hechos 17:30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, piensen, hermanos, ¿arrepentirse de qué? Si Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, tiene que haber previamente pecados específicos por los cuales en todo lugar las personas tengan que arrepentirse delante de Dios. Y si no hay leyes específicas que enseñen o instruyan que es pecado, no hay por qué arrepentirse. No hay algo claro para qué arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Podríamos preguntarnos. Por eso cuando las personas salen al mundo, o cristianos que salen al mundo en algunas iglesias, y todo lo que tienen para decirles al impío es decirle solamente Cristo te ama, pues la persona no está recibiendo el Evangelio. No es una buena noticia para él, porque no ha entendido que primero su problema. El problema tiene que estar bien codificado, amados hermanos. Cuando el Señor dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, se presupone, hermanos, la existencia de una ley moral que han violado, por la cual pues tienen que arrepentirse. Pero usted dirá quizás, hermanos, ¿cómo gente que no conoce la ley también debe arrepentirse? Claro, porque el Señor aquí está diciendo, manda a todos en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué nos quiere decir? Que deben arrepentirse. Entonces, todos deben estar relacionados con una ley que han violado. Y por eso también vemos en Romanos capítulo 2, versículo 14, que nos dice, amados hermanos, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amados hermanos, entonces hay definitivamente un código moral llamado la ley moral de Dios. En el caso de los impíos, donde quieran que estén ellos, por eso que en todo lugar dice que manda que se arrepientan. Donde quiera que estén ese impío, en su corazón, en su conciencia, lleva escrita la ley moral de Dios, las obras de la ley, hermanos. Y por eso, aunque una persona nunca sepa acerca de las dos tablas de la ley del Señor que ha dado el Señor en el monte Sinaí, por naturaleza ha hecho la obra de la ley o lo ha violado esa ley. Y esto está diciendo, hermanos, que la soberanía de Dios se extiende sobre los impíos a través de la ley moral, de los 10 mandamientos. Entonces, hermanos, cuando un impío en el trono de juicio vaya a ser juzgado, ¿sobre qué base va a ser juzgado? Pues el impío puede decir, no, Señor, pero yo no sabía que era pecado. Señor, yo no sabía que estas cosas eran malas. Pero, amados hermanos, sobre la base de la ley moral escrita en sus corazones serán juzgados, por tanto serán culpables. Por eso, hermanos,
La ley moral y la soberanía de Dios son dos doctrinas inseparables, directamente proporcionales. Quitas una, quitas la otra. En- Enalteces la una y enalteces la otra, hermanos. Así que los impíos están bajo el poder soberano de Dios y están obligados a cumplir la ley moral y a ser juzgados en base de la ley moral de Dios. Pero también, amados hermanos, la ley moral refleja el poder soberano de Dios sobre nosotros, sobre el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 1-2 nos dice algo, hermanos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor les está diciendo, antes de obligarles, antes de revelarles sus mandamientos, su ley, antes de obligarles a cumplir la ley, les está diciendo, tengo el derecho de darles estos mandamientos porque ustedes son míos. Yo los liberté. Yo los saqué de la tierra de esclavitud. Por tanto, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. No tendréis imagen, ninguna semejanza que está arriba en el cielo. Y todo lo que viene ahí, hermanos, los 10 mandamientos. Pero primero el Señor les dice, porque los he librado. Ahora son míos y tengo el poder soberano sobre ustedes para demandarles obediencia. Y estas palabras también están dirigidas a nosotros, hermanos. Dios nos ha libertado de esa esclavitud espiritual, nuestro Egipto. Sí, hermanos. Y lo mismo nos dice a nosotros. Ahora, lo que quiero que noten es que no solo en los creyentes, sino en el pueblo de Dios siempre ha dado sus leyes. El hombre en su mejor momento, por ejemplo. ¿Cuál fue el mejor momento del hombre? En el momento de lo que llaman los teólogos el estado de integridad. ¿Ustedes creen que en el mejor momento del hombre, antes de la caída, ese hombre, es decir, Adán, no requería mandamientos del Señor? Aún estando en ese mejor momento, el Señor le dijo, hermanos, sabemos eso. A Adán le dijo, ¿no? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Hay un mandamiento, hermanos. El pueblo de Dios en todas las épocas ha estado, ¿qué? Obligado por la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 2 al 3 nos dice de la siguiente manera. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Lo que quiero decir, hermanos, es que todavía el pueblo de Dios tiene que seguir obedeciendo la ley. Ahora como creyentes tenemos que seguir obedeciendo la ley. Cuando el Señor rechazó el legalismo, no rechazó la ley. En las enseñanzas que estamos teniendo en cuanto a Juan 5, hermanos, estamos viendo. El Señor rechazó el legalismo, no rechazó la ley, como muchos creen. Ojo, amados hermanos, hagan esa diferencia. Cuando el Señor rechazó el legalismo, no rechazó la ley, hermanos, solamente rechazó el legalismo. Rechazó el legalismo y no la ley. La ley es eterna, hermanos. La ley trasciende todas las épocas, a todos los hombres, hermanos, porque es la ley moral. Quitas la ley moral, quitas la moralidad de Dios, quitas su santidad, quitas su justicia, quitas su estándar, quitas su carácter, hermanos. Así que lo que acabo de demostrar, hermanos, creo que de manera breve es que la ley de Dios y la soberanía de Dios son doctrinas inseparables y que Dios ejerce su poder soberano sobre incrédulos con la ley moral y ejerce su poder soberano también sobre los creyentes con la ley moral. Y eso debemos tener claro en nuestras mentes, en nuestros corazones, hermanos.
Su pueblo ha estado expuesto a la ley moral, pero los incrédulos también están bajo ese ejercicio del poder soberano de Dios a través de la ley moral. Nadie puede escapar, hermanos. Por eso no hay, la escritura nos dice en Romanos, no hay ni uno bueno. Todos quedamos bajo esa sentencia, hermanos. No hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. Así que, hermanos, lo que estamos viendo es que no hay varias moralidades, como la sociedad ha tratado o trata de enseñar, hermanos. No hay moralidad cristiana, no hay moralidad musulmana, no hay moralidad hindú, no hay moralidad judía. Pues podemos decir, no, entonces todos vivimos felices y no nos toquemos los unos a los otros. Y eso es lo que pasa en la sociedad, hermanos. Si tu moralidad, pues, es de esta manera, pues no toques mi moralidad. Es triste, hermanos. No hay tal cosa desde la perspectiva de Dios, hermanos. Hay una sola moralidad, hermanos, que rige el ser humano, sea creyente o no, hermanos. Y es la moralidad que nos enseña, pues, los 10 mandamientos. Es la base de la condenación también para los impíos. Es la base también para llamar al arrepentimiento a los impíos. Y es la base para señalarles también el amor a los creyentes. Pasajes bíblicos que hemos visto, hermanos. Es necesario entonces, es bueno entonces la ley moral. Es necesario que como creyentes la cumplamos, hermanos. La ley moral y la soberanía de Dios son doctrinas inseparables. Así que, hermanos, si rechazamos la doctrina de la ley moral, rechazamos la doctrina de la soberanía de Dios. Si afirmamos la ley moral fue hasta Cristo, que Cristo vino, ¿qué podemos estar diciendo? Entonces, hasta que Cristo vino, fue la soberanía de Dios. Y muchos creen de esa manera, hermanos. Muchos creen que Cristo abolió la ley, toda la ley. Se excusan diciendo, no, estamos bajo la ley de Cristo, bajo la ley del amor, olvidándose que se resume en 2 grandes mandamientos la ley moral: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Porque si afirmamos, ¿no?, que como dice la ley moral hasta que vino Cristo, entonces hasta que Cristo vino, pues fue la soberanía de Dios. Y no es así, amados hermanos. Y creo que no estamos dispuestos a decir eso, ¿no, hermanos? Si quitamos la ley moral, ya no hay un estándar para la condenación de los incrédulos. Por eso, Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mis amados hermanos, si quitamos la ley moral, nos quedamos sin un concepto de que es amor a Dios y al prójimo. Solo la ley moral nos enseña cómo amar a Dios, amados hermanos. Y solo la ley moral nos dice cómo amar a nuestro prójimo. La ley moral entonces trasciende, es trascendente, hermanos, a todos los hombres, a toda época, es eterna. La ley moral, amados hermanos, ha sido para Adán y será también hasta el último hombre que exista. Y lo segundo que quiero que revisemos en cuanto a la ley moral es que la ley moral también, amados hermanos, nos provee una definición objetiva acerca del pecado. Es decir, quitas la ley y ya no puedes definir lo que es pecado. Voy a demostrarle por las escrituras, hermanos, solo la ley moral nos da a nosotros una definición objetiva. Porque definiciones subjetivas de pecado hay muchas, hermanos. Si tú preguntas a un no creyente, ¿cómo defines el pecado? ¿Qué definición tienes tú del pecado? Y todos van a dar un concepto tal vez diferente, subjetivo, hermanos. Pero solo la ley moral nos provee una definición objetiva en todas las épocas, hermanos, a todos los hombres. Por eso, quita la ley moral y ya no podemos definir pecado. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La humanidad en Adán cayó, sabemos eso, hermanos. Y eso es lo que describe este versículo. El versículo 13 nos dice,
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ese es un concepto interesante, hermanos. ¿Notaron? Si no hay ley, no se puede inculpar de pecado. ¿Notaron ese concepto tan interesante, hermanos? Quitas la ley, ¿qué quitas? La base para definir pecado. Y si ya no puedes definir pecado, pues nadie puede ser juzgado. Entonces, hermanos, es imprescindible para poder definir qué es pecado, que primero hay una ley que explique qué es pecado. Por eso Pablo dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y tú y yo podríamos pensar que al leer el versículo 13, bueno, entonces eso quiere decir que antes de Moisés, entre Adán y Moisés, no se inculpó de pecado porque no había ley. No, no, hermanos, no pensemos de esa manera. No había ley publicada en tablas, por supuesto que sí. Por eso Pablo quiere ser claro, por ejemplo, en el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Para que se entienda, amados hermanos, aunque entre Adán y Moisés no había una ley en tablas, ¿dónde estaba la ley? Estaba en sus corazones. Por lo tanto, hubo pecado entre Adán y Moisés, por eso murieron también. Esto es importantísimo, amados hermanos. Pablo está diciendo, en todas épocas el hombre ha pecado y ha pecado porque siempre ha habido ley. A partir de Moisés está la ley, fue publicada en tablas, pero antes de la publicación en tablas de la ley, ¿dónde estaba? La obra de la ley estaba escrita en sus corazones. Por eso Pablo dice, aún así, aunque la ley no hubiera estado publicada en tablas entre Adán y Moisés, ya estaba en su corazón, por lo tanto reinó la muerte entre Adán y Moisés, porque fueron culpables por violar ¿qué? La ley santa del Señor. Por eso, amados hermanos, la mejor definición de pecado está en la Biblia. Primero veamos, hermanos, lo que nos dice 1 de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El amor a Dios es guardar sus mandamientos, hermanos. ¿Qué mandamientos? La ley moral de Dios. Eso quiere decir que no amar a Dios, ¿qué significa? ¿O qué sería? No guardar sus mandamientos. Y si nosotros no guardamos sus mandamientos, pues no estamos amando a Dios. Primera de Juan 3:4 nos dice, todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? Dice, hermanos, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amados hermanos, esta es la mejor definición de pecado que hay en la Escritura. ¿Qué es pecado? Infringir la ley. Sí, si no hay ley entonces no hay pecado. Por tanto, entonces si decimos que ahora como creyentes no hay pecado, perdón, no hay ley, entonces no pecamos. Ya somos santos. Y no es así, hermanos. Claramente la Escritura nos dice que aún, pues, pecamos. Y si no hay pecado, hermanos, si tú no puedes decir, pues a alguien arrepiente del pecado. Porque ellos te van a decir, ¿cuál pecado? Entonces, hermanos, lo que queremos pues que entendamos, amados hermanos, a la luz de las Escrituras es que como hay ley, hay pecado. Por eso, hermanos, quitas la ley. ¿Qué quitas? La soberanía de Dios. Quitas la ley. ¿Qué quitas? El único concepto divino de pecado. ¿Y con qué vamos a evangelizar entonces? ¿Con qué cosas concretas vamos a confrontar al pecador? ¿Cómo le podemos decir que eres pecador si no hay ley? Amados hermanos, por eso desde que el Evangelio fue revelado,
¿Desde dónde el Evangelio fue revelado? Sabemos, hermanos, de Génesis 3:15. El Evangelio ha caminado con la ley de Dios desde entonces. La ley va condenando y el Evangelio va haciendo siendo una buena noticia a los condenados. Van juntos, amados hermanos. No son lo mismo, pero van juntos. Por eso, la ley y el Evangelio van juntos. Pero mira, mis hermanos, si no sabemos en qué hemos pecado, no hay buenas noticias de salvación para nuestra vida. Así que, mis amados hermanos, por eso la ley es consciente con el Evangelio, es consistente con el Evangelio. No son doctrinas enemigas como muchos creen, hermanos, como a veces también se enseña, hermanos. Son cosas diferentes, pero van juntas de la mano, amados hermanos. Eso es cierto, hermanos. Por eso ustedes pueden comprobar en la Biblia, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, hermanos, ley y evangelio trabajan juntos. En Romanos, el apóstol Pablo dice, Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley y la gracia juntas, hermanos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la ley es consistente con el Evangelio. La ley es para el impío, la ley también es para el creyente, hermanos. Así que la ley moral, hermanos, es muy importante. Sin la ley moral, entonces ya no podríamos, ¿no?, tener una definición objetiva de pecado. Por eso vuelvo a repetir, hermanos, quita la ley moral, pues ya no vas a poder definir el pecado. Así que, hermanos, sin la ley moral no tendríamos una definición objetiva del pecado, que es infringir la ley, los 10 mandamientos. Y por último, amados hermanos, que la ley moral, demostraré, amados hermanos, que la ley moral, como lo enseñan el Antiguo y el Nuevo Testamento, la ley moral de Dios nos guarda del legalismo y del antinomianismo. Y este punto es paradójico, hermanos. ¿Por qué es paradójico? Porque curiosamente muchos han relacionado el legalismo con los 10 mandamientos. Sí, hermanos, nosotros como bautistas reformados que somos, nos llaman legalistas, porque creemos en la vigencia de los mandamientos de la ley moral. Pero lo que trataremos de demostrar en este tercer punto, amados hermanos, es que entender que la ley moral no solo viendo en Éxodo 20, sino entender la ley moral desde los 66 libros del canon, hermanos, nos guarda de qué? Del legalismo. Los 10 mandamientos entendidos en todo el consejo de Dios nos enseña a protegernos contra el legalismo. Así que, hermanos, el legalismo y el antinomianismo son dos extremos opuestos de la ley moral. El legalismo, ¿qué hace? Añade leyes. El antinomianismo, ¿qué hace? Quita leyes. Sí, hermanos. El legalismo, pues le añade a los 10 mandamientos otras leyes. El antinomianismo quita mandamientos de Dios. Vamos a centrarnos en los 10 mandamientos. Y si nos centramos ahí, hermanos, este concepto de la ley moral nos va a ayudar a guardarnos, a ser protegidos de caer en el legalismo y también de caer en el antinomianismo. Así que, hermanos, porque algunas personas relacionen los 10 mandamientos con el legalismo, pues es triste, hermanos, porque tienen pues también, podemos entender ello, que tienen un conocimiento parcializado en los 10 mandamientos, solo estudian los 10 mandamientos a la luz de Éxodo 20. Pero es que los 10 mandamientos están antes de Moisés, hermanos. Antes y después de Moisés también están escritos en el corazón del pueblo, en el nuevo pacto, hermanos. Tenemos ese privilegio.
Por eso nosotros amamos guardar la ley moral de Dios. Así que, para entender bien los 10 mandamientos, tenemos que hacer un examen cuidadoso de todo el consejo de Dios al respecto. Y eso nos va a guardar de caer en el legalismo. Por tanto, me es adecuado entonces explicar qué es legalismo. Aquí hay una definición muy básica, hermanos. Hay quienes definen mucho mejor el legalismo, pero yo he tratado de dar una definición que ayude a que nuestra iglesia, nosotros como cristianos, entendamos. Así que podemos definir el legalismo que el legalismo es un intento de ganar el favor de Dios a través de ritos y normas de invención humana y con esfuerzos personales. Eso es legalismo. ¿Por qué algunos han relacionado los 10 mandamientos con el concepto del legalismo? No entiendo en sí, hermanos. Esto no se parece en nada a la ley de Dios, en nada, hermanos. Así que una cosa es la ley moral de Dios y otra cosa muy diferente es el legalismo. Hermanos, permítanme revisar con ustedes cómo detectar conductas legalistas en nuestras vidas personales y también en nuestra vida como iglesia, hermanos. Ahora, hay 4 formas en que uno puede detectar una conducta legalista. Y se van a dar cuenta ustedes que no tiene que ver nada con el cumplir los 10 mandamientos. Vamos a ver 4 formas de legalismo. El primero, obligar a las personas a cumplir una ley bíblica, pero que ya fue abolida. Eso nos enseña, por ejemplo, Gálatas capítulo 4, versículo 9 al 10. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardéis los días, los meses, los tiempos y los años. Y sabemos, amados hermanos, que la epístola de los Gálatas va en contra del judaísmo. Que ellos, pues, querían que se guarde ese mandamiento positivo de la circuncisión, cuando ya había sido abolido. Y eso se ve en toda la epístola de Gálatas, hermanos. Así que hay que hacer una distinción, amados hermanos, entre la ley moral, ley civil y ley ceremonial, que también vamos a detallar, amados hermanos, en nuestro estudio. Lo que fue abolido fue la ley civil. ¿Por qué? Porque cuando el Evangelio llegó, cuando Cristo se manifestó para las naciones. Por tanto, la ley civil quedó pues sin piso, hermanos. Porque la ley civil obligaba a un grupo nacional, al Israel étnico, que en el año 70, después de Cristo, fue destruida, dejó de ser una nación. Pero como el Evangelio ahora es para todo el mundo, la ley civil pues quedó abolida. Y la ley ceremonial, pues que eran sombras, que eran figuras de Cristo, que eran tipos, pues si llegó Cristo y ya las ceremonias se cumplieron, pues su propósito. Pero la ley moral es eterna, hermanos. Hagamos esa distinción. Esto es importante. Voy a darles un ejemplo, amados hermanos, de ley ceremonial. En Levíticos capítulo 11, versículo 9 al 10, nos dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis, pero todo lo que tienen aletas, que no tienen aletas ni escamas en el mar ni en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Para los israelitas, amados hermanos, era prohibido, por ejemplo, comer mariscos, porque el marisco claramente no cumple con los requisitos ceremoniales de este mandamiento. Ustedes y yo hemos comido arroz con mariscos alguna vez, seguramente, hermanos, porque entendemos algo o
puede que no, o lo comamos sin entendimiento. Pero si yo en estos momentos les dijera desde el púlpito, hermanos, este mandamiento nos obliga como iglesia a que por favor de nuestra dieta saquemos los mariscos, porque si no, afectará nuestra vida de piedad y obediencia a Dios. Inmediatamente, amados hermanos, tendríamos que decir que este es legalismo, porque aunque sea una ley bíblica dentro de la categoría ceremonial, en Cristo la ley ceremonial fue abolida en el sentido que cumplió su propósito. Por eso ustedes, hermanos, y yo comemos mariscos ahora. La disfrutamos esa bendición del Señor. Y así podemos dar muchos ejemplos, hermanos. Pero no porque sea una ley bíblica que ya cumplió su propósito y la resucitemos, por decirlo así, eso sería una forma de legalismo, ¿verdad, hermanos? Pero, hermanos, obedecer los 10 mandamientos no es legalismo. Obedecer los mandamientos es, también se dice, legal y legítimo. Legal significa pegado a la norma. Legítimo, que significa con la intención justa. Entonces, hermanos, cumplir los 10 mandamientos no es legalista, pero sí es legal y legítimo. Es decir, legal porque se apega a la norma, Dios la reveló. Y legítimo porque tiene una intención de ¿qué? De que persigue la conformidad a la justicia de Dios. La ley moral revela la justicia de Dios, hermanos. Vamos diferenciando entonces lo que es legalismo y lo que no es legalismo. Vamos diferenciando entonces qué es legalismo y qué es legal y legítimo. Una segunda forma, amados hermanos, de legalismo es hacer de un mandamiento humano, de una convicción muy útil de vida personal o familiar, una ley divina para todos. Eso fue lo que el Señor también nos enseñó en Marcos capítulo 7, versículos 5 al 7, hermanos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ojo, hermanos, esta es la segunda forma de legalismo denunciado en la Escritura. Cuando un mandamiento humano o una convicción personal o familiar que es útil, la imponemos a todos los demás. Entramos en una forma de legalismo, hermanos, porque es una cuestión humana. No fue una ordenada por Dios, aunque sea una convicciones buenas. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, decir a la mujer siempre debe vestirse con falda y los hombres con pantalón de vestir, y si no lo hacen, no pueden ser miembros de la iglesia. Eso es, pues, legalismo, hermanos. Pero enseñar y decirles a los cristianos, vístanse moderadamente con decoro, ¿es legalismo? No, hermanos. Hay que diferenciar los mandamientos de Dios con los mandamientos humanos. Otro ejemplo, vamos a suponer que un hermano pues le resulta útil en su vida levantarse a las 4 de la mañana a orar. Porque es su caso. A él le resulta útil y se ve provecho en su vida. Ahora, vamos a suponer que este hermano nos dice desde el púlpito, hermanos, de ahora en adelante vamos a orar a las 4 de la mañana porque es útil y piadoso. Y el que no lo haga, muestra señales de impiedad. ¿Y dónde está eso en la ley del Señor? No hay, hermanos. Al hermano le sirve, por supuesto que sí, pero puede que a los demás no. Eso sería legalismo, hermanos. Porque con ese mandamiento estaríamos condenando a los hermanos que no oran a las 4 de la mañana. Pero si mandamos a la iglesia, orad sin cesar, ¿es legalista? No. Hay que diferenciar, hermanos. Ahora,
En tercer lugar, otra forma de legalismo: cumplir una ley bíblica en su letra y no en su espíritu. Y eso es interesante, hermanos. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo en Mateo 5, versículo 21 al 22? Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esta es otra forma de legalismo que el Señor denunció, hermanos. Cumplir una ley bíblica legítima en la letra, pero no en el espíritu. Déjenme darles un ejemplo. ¿Decir que debemos congregarnos es legalista? No. Es una orden dada por el Señor. El cuarto mandamiento. Reposar en el día del Señor no es legalista. Pero vamos a suponer que en el tiempo de culto todos aquí venimos, hacemos presencia física y estamos obedeciendo el mandamiento de Dios, pero por dentro, en nuestro corazón, venimos quizás con preocupaciones que no nos dejan adorar al Señor. ¿Para qué venimos? Eso no es obedecer, hermanos. Eso es ser legalista. Es solamente cumplir. Es hacer presencia física. Es obedecer solamente la letra, pero no el espíritu. No en el espíritu, hermanos. ¿Cuál es el espíritu del mandamiento? Que vengamos, sí, pero que veniendo tengamos pues en un corazón dispuesto a Dios, entregado a Él por entero, hermanos. Así que cumple la ley por fuera y por dentro. Por eso una forma de legalismo que el Señor Jesús denunció es el cumplimiento de la letra sin el espíritu de la letra, hermanos. Ahora, cuarta forma de legalismo: poner énfasis en cosas importantes pero pequeñas y pasar por alto las grandes demandas de la ley. Esto es interesante, hermanos. Es una forma de legalismo que el Señor también denunció en Mateo capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor está enseñando que en la ley hay algunas cosas que son grandes demandas, pero a veces nos concentramos en las pequeñas. Son importantes, pero pequeñas. Déjenme dar un ejemplo, hermanos. Un ejemplo actual. Vamos a suponer que insistimos en algo importante. La manera depende de vestirnos para el día del Señor. Es importante porque a lo largo de las escrituras vemos, ¿no?, que el pueblo de Dios siempre se presentó delante de Dios con todo lo mejor. Entonces decimos, bueno, vamos a presentarnos delante del Señor como es debido, con decoro, con modestia, lo mejor para el Señor. Venimos bien vestidos, venimos entrando, pero todavía no hemos resuelto quizás con nuestro hermano en la congregación un problema. Quizás hemos tenido una rencilla con nuestros hermanos, pero el hermano quizás vino a pedirte perdón y tú no le perdonaste. O quizás tú le ofendiste y tú no has ido a pedir perdón a este hermano. Eso es poner énfasis en las cosas importantes pero pequeñas, hermano. Y dejar pasar lo más importante de la ley: la reconciliación, el perdón. ¿De qué nos sirve venir bien vestidos, hermanos, si lo más importante de la ley, dijo el Señor Jesús, la misericordia, la justicia, la fe, hermanos? O enfatizar en lo que yo quiero servir en un área de la iglesia y servimos, pero seguimos quizás murmurando del hermano. ¿Qué sentido tiene poner ese énfasis en servir y decir, quiero servir, si me la paso quizás hablando mal de mi prójimo y no soy capaz de hablarle de frente a él? Es una manera también de legalismo que el Señor condenó, amados hermanos. Ustedes diezman todo, dijo el Señor Jesús a los fariseos, a los escribas, pero dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia
y la ley. Y el Señor nos está haciendo la otra cosa no hagan, porque tenía que cumplir la ley, porque Él vino a cumplir la ley. Porque dice, no, al final del versículo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, hermano, legalismo, pues estamos preocupados porque nos respeten quizás también, ¿no? Que nos respeten nuestro cónyuge. Pero no estamos tan preocupados por llegar a la casa y amar a nuestro cónyuge. Respetar a nuestro cónyuge, cuidar a nuestro cónyuge. ¿Saben por qué? Porque como dije a alguien, tenemos la tendencia de darle a Dios pues las ofrendas más baratas, hermanos. Lo que nos cuesta menos. Tenemos la tendencia de darle a Dios lo que nos cuesta menos, hermanos. Y eso también es legalismo. Es más fácil, ¿no? Venir bien vestidos a la iglesia que reconciliarnos con nuestro hermano. Es más fácil servir en un área que dejar de murmurar del hermano. Porque tendemos a darle a Dios, amados hermanos, nuestra ofrenda más barata. Eso es legalismo, hermanos. Tengamos cuidado. Hermanos, obedecer la ley moral es un estándar del nuevo pacto. Está escrita la ley moral en nuestros corazones, hermanos. Eso claramente nos dice las escrituras. Y acabamos de entender que una cosa es legalismo y otra cosa es pues obedecer la ley moral de Dios. Obedecer la ley moral, los 10 mandamientos es tanto legal como legítimo, hermanos. Pero obedecer en estas 4 cosas es legalista. Tengamos cuidado eso, hermanos. Dije también, amados hermanos, que la ley moral nos guarda del antinomianismo. Pero como vamos a tener sobre este tema una enseñanza propia, más adelante no voy a tocar aquí. Tampoco aquí vamos a considerar pues la perpetuidad de la ley moral, porque eso también se va a tocar en otra enseñanza. Y tampoco vamos a ver aquí los 3 usos de la ley, porque también eso va a tener su propia enseñanza. Quiero terminar, amados hermanos, esta enseñanza con el Salmos capítulo 119, versículo 97 al 99 y 103 al 105. Dice la bendita palabra: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alguien dijo, amados hermanos, y es muy cierto lo que voy a decir. Comienzo la cita, es pequeño. Que a los creyentes de hoy les convendría leer este versículo así: oh, cuánto amo tus promesas, pero no, oh, cuánto amo yo tu ley. Y tristemente muchos recitan de esa manera, aunque no lo digan explícitamente de esta forma, pero solamente aman sus promesas, pero no aman su ley. Recordemos esto, hermanos. En el momento que comenzamos a amarla, porque nos confronta, hermanos. Cada mandamiento nos confronta, hermanos, porque a veces no la cumplimos como debemos cumplirla, hermanos. Pero es posible amar la ley de Dios, por supuesto que sí. Sus mandamientos ya no son gravosos, dice Juan, hermanos. Con la gracia del Señor podemos cumplirlos cada vez mejor y pecar menos, hermanos. Y que sea ella pues nuestra meditación cada día. Con este pasaje bíblico cerramos esta enseñanza, amados hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a orar.